Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, y vamos a estar comenzando la lectura en el versículo 37. Va a ser una lectura un poco extensa, pero necesaria. Vamos a comenzar en el versículo 37 del capítulo 24 y básicamente vamos a leer el capítulo 25 hasta el versículo 30. Mateo capítulo 24, versículos 37 hasta el capítulo 25, versículo 30. Leemos la palabra, oramos y nos encomendamos a Dios para el mensaje. Dice la bendita palabra de Dios de la siguiente manera. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2.
Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, ¿no debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses? Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde una vez más por el privilegio que nos concede de ser convocados en tu nombre. Hemos leído tu bendita palabra. Hemos llegado al momento más sublime del culto, donde tu palabra es expuesta, es predicada, es anunciada, donde tu pueblo es edificado, donde solicitamos con mansedumbre, con humildad, que tu amado Espíritu Santo nos guíe una vez más a toda verdad, a toda justicia. Pero también oramos y clamamos, Señor, creyendo que tu palabra sigue actuando en la vida de aquellos que, conforme a tu designio, a tu propósito, a ese decreto eterno, Padre, aquellos que en tu gracia serían salvos, oramos para que tu palabra continúe llamando a hombres al arrepentimiento de sus pecados y a la fe única y exclusivamente en Jesucristo. Te damos pues gracias en todo y por todo. Y es en Cristo Jesús en quien oramos. Amén. Y amén. El domingo pasado estuvimos básicamente solo en un versículo. Estuvimos en Mateo capítulo 24, versículo 36. Y tratando de resumir algo de lo que vimos que Mateo 24, 36 establecía la conexión necesaria para entender cuándo la profecía de Zacarías con relación a la destrucción de Jerusalén, lo cual ya había sido profetizada por Zacarías, ¿cuándo vendría? ¿Por qué? Porque al momento en que Zacarías profetiza de parte de Dios la destrucción que vendría futura de Jerusalén, no dio ningún marco de referencia o de tiempo. Solamente dijo que el Señor se había reservado ese día. Solo Jehová conocía aquel día. Zacarías capítulo 14, versículo 7. Pero vimos que esa profecía con relación a la destrucción de Jerusalén, lo cual guarda relación con lo que Jesús viene anunciando en su última semana, no solo sus padecimientos, su muerte, resurrección, sino también el juicio que vendría, es parte de la misma profecía
que Jesús está abordando en Mateo capítulo 24 con relación nuevamente a la destrucción de Jerusalén. Solo que ahora Jesús está delimitando, está colocando ese evento en un marco de tiempo. Y el marco de tiempo que Jesús determinó, todas aquellas profecías con relación al juicio sobre Jerusalén, no con relación al fin del mundo, todas sucederían dentro de una generación. Eso no significa que Jesús les dijera exactamente en qué día de esa generación, una generación por lo general se toman como 40 años, en qué momento específico se iba a cumplir, en qué día y en qué hora. Eso no se dio, pero sí se dio el marco de tiempo en el cual debía ocurrir el evento nuevamente que Zacarías había profetizado, pero no había dicho cuándo iba a ocurrir. Ahora Jesús está anunciando que la profecía de Zacarías se iba a cumplir. Y no debe extrañarnos, pues ya habíamos visto la relación en Mateo capítulo 24 con el libro de Zacarías, con relación a lo que Juan también señala en el libro de Apocalipsis del lamento que vendría cuando el Hijo del Hombre se acercara, que también era una profecía de Zacarías capítulo 12 versículos 10 al 14. Así que por esa razón, nuevamente, en un momento dado, abordamos el tema de Mateo 24 a la luz de Zacarías y fuimos haciendo un pequeño resumen, si usted recordará aquella predicación, sobre cada uno de los capítulos de Zacarías, porque específicamente los capítulos 12 hasta terminar el 14 son parte de la profecía del juicio que vendría, juicio que es el mismo de la venida del Hijo del Hombre. No es un juicio diferente, es el mismo juicio. Por lo tanto, dijimos la vez pasada, afirmamos la vez pasada, que Mateo 24:36 no puede ser usado como una excusa para tratar de justificar, según algunos cristianos, el hecho de que Jesús haya dicho que venía en una generación, en su generación, y no vino. Porque hay algunos que toman Mateo 24:36 para decir, bueno, si Jesús no vino, hay espacio para entender que Él no sabía todo. Él no lo dijo. Mateo 24:36 dice que Él no sabía. Esa interpretación no es correcta. Por otro lado, también vimos que habían algunas personas que señalaban que Mateo 24:36 era un texto o un pasaje que hacía una transición hacia un nuevo tema. Y que ese nuevo tema era la segunda venida de Jesucristo. Porque hemos establecido que hay personas que ven el discurso profético en el Monte de los Olivos, que inicia en Mateo 24 en un sentido hasta el 25. El contexto va más allá, pero por lo menos aborda esos dos capítulos, desde que se le hacen los discípulos le hacen la pregunta y todo el contenido, y que algunos dividen ese sermón o esa profecía en dos partes. Usualmente la dividen de Mateo 24 del 1 hasta el versículo 35 y dicen que esa parte es la parte que contiene el mensaje sobre la destrucción de Jerusalén. Y que el versículo 36 establece el cambio hacia la segunda venida de Jesucristo. Ya hemos establecido, y no vamos a volver a entrar en ello, que del pasaje no se justifica, no se desprende ningún cambio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Terminamos la vez pasada estableciendo que una vez que Jesús termina el discurso profético diciendo que la profecía de Zacarías se cumpliría en aquel tiempo, pasa entonces a dar una serie de ilustraciones, de enseñanzas, que tienen como propósito principal llamar la atención sobre ese evento y a los discípulos, aquellos que creerían, la necesidad de velar y guardarse para la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Así empieza la primera ilustración. Son 5 ilustraciones. Se usa un evento histórico, ya había sucedido, lo que ocurrió en los días de Noé. Luego vamos a ver que se usa
Se hace una suposición de si alguien supiera que su casa va a ser escalada, robada, alguien va a minar su casa, cómo esa persona haría los preparativos para no dejar que el ladrón entre. Veremos también cómo habla de 2 siervos que el Señor dejó sobre su casa y se fue por un tiempo y los dejó este siervo encargado, esperando que este siervo o estos siervos cumpliesen con las tareas que habían hecho mientras su señor estaba. Y lo que iba a suceder cuando el señor llegase de la casa. Y posteriormente tenemos 2 ilustraciones en términos de parábolas. Solo me anticipo a decir, antes de que llegue a las parábolas, voy a hablar algo de cada una de estas ilustraciones. Solo recordar que aunque estas parábolas son algunas extensas, largas, con relación a otras parábolas que son cortas, ya hemos dicho en otras ocasiones que las parábolas no son alegorías y no las podemos tratar como una alegoría. La diferencia principal entre una parábola como ilustración y una alegoría como ilustración es que en la alegoría las diferentes partes o componentes de la ilustración que se utiliza pueden cada una de ellas tener un significado aparte, aunque todos juntos forman parte de la enseñanza. Cuando hablamos de una parábola, hemos dicho en otras ocasiones que no importa lo corta de la parábola, lo extensa de la parábola, no podemos tratar de buscarle significado a cada detalle de la parábola, porque ese no es el propósito. La parábola tiene como único objetivo, propósito, presentar la enseñanza central, lo que se viene hablando, y lo que se viene hablando es la necesidad de velar para que aquel día, el día en que el Hijo del Hombre vendría en las nubes, no tomase al pueblo por sorpresa, porque sería un tiempo de juicio, donde Jerusalén sería cegada y donde unos serían protegidos, donde unos serían salvos de aquel evento y otros no. Entonces vamos a empezar con la primera ilustración. Tal vez con esta ilustración de los días de Noé, una palabra clave en lo que ocurre en esos días es que no entendieron. Si usted mira el pasaje en el versículo 39, dice, y no entendieron. No vamos a entrar en detalles de lo que había sucedido en aquel tiempo. La escritura, si usted quiere verlo, puede ir a Génesis capítulo 6 y ver las razones, las condiciones que llevaron a Dios a traer aquel primer juicio sobre la faz de la tierra. Dios llamaría a este hombre llamado Noé y le mandaría a prepararse un arca, como él mismo le había dar las especificaciones. Y sabemos que Noé fue pregonero en su tiempo de aquel juicio que vendría. Sin embargo, el punto es que de la misma manera en que Noé, señalando el juicio que vendría y no entendieron, lo que significa no quisieron prestar atención, no escucharon, no le dieron importancia, no lo vieron como algo real, y debemos entender que de la misma manera en que surgió en el tiempo de Noé, hay un paralelo en el tiempo de Cristo, y lo voy a explicar. En el tiempo de Noé se habla de un juicio por agua. Pero la escritura dice que todavía no llovía de la manera en que llueve y que estaría encima de eso lloviendo por 40 días consecutivos. Eso sonó en el tiempo de Noé como algo, ¿de qué hablas? No hemos visto tan siquiera lluvia per se. Hablas de 40 días de lluvia, que todo va a quedar bajo el agua. No entendieron, no creyeron. ¿Cuál es el paralelo en el tiempo de Cristo? El pueblo de Jerusalén, al momento en que se anuncia el juicio, vivía en uno de los momentos más importantes para algunos que estudian la Roma del primer siglo, porque vivían bajo la Pax Romana. Era un tiempo donde había estabilidad, donde no habían básicamente guerras, donde Judá tenía hasta cierto punto una buena relación con Roma, donde el templo se había
ido poco a poco, como especificamos, edificando. Era hermoso, era glorioso. Y la gente no podía entender. ¿Cómo es que habla de destrucción de un pueblo? ¿Qué pueblo nos va a destruir? ¿Hay paz bajo el imperio romano? Nosotros estamos en una buena relación en este momento dado con Roma, porque sí hubo antes momentos de dificultad. Por ejemplo, Calígula, el emperador Calígula quiso poner el águila en los altos del templo. Hubo momentos difíciles anteriormente, pero al momento que Jesús anuncia la destrucción, parecía ser un momento que estás hablando de algo que nadie contempla, que nadie vislumbra que debe ocurrir. Pero no se trata si nosotros podemos entender, ver con nuestros ojos al momento si las condiciones son propicias o no. Es que cuando Dios habla, lo que Dios habla se cumple. Y la Escritura dice que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y luego dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús no está anunciando que unas pocas personas pasarían por el juicio. Muchos de los profetas habían hablado de este momento. Si usted mirara el momento en que el profeta Isaías en el capítulo 6 fue llamado, Dios le habló al profeta de Isaías que el pueblo tenía un corazón engrosado y que se predicaría, pero ellos no irían. Que ellos verían, pero no entenderían. Y el propio profeta Isaías en el capítulo 6 le dice a aquel que está sentado sobre el trono, ¿hasta cuándo? Y él le dice, hasta que venga el juicio y la destrucción. Y si quedase una décima parte, aún esa décima parte volverá a ser juzgada. Los profetas hablaron de la destrucción que vendría en algún tiempo futuro con relación al pueblo. Y es lo que estamos viendo en Mateo 24, que ya lo hemos establecido. Jesús no está vaticinando, Jesús no está trayendo una nueva profecía. Está diciendo que lo que otros profetas se les reveló y anunciaron, pero no establecieron en qué momento específico habría de suceder, aunque sí dijeron que sería parte del tiempo del Mesías. Por eso es que el tiempo del Mesías, hemos dicho, todo esto resumen, que lamentablemente en nuestras congregaciones se aborda el tema de la llegada del Mesías solo como un Salvador. Pero si usted hace el ejercicio, y lo reto a hacerlo en el Antiguo Testamento, todos los profetas hablaron de la venida del Hijo del Hombre, del Mesías, del ungido, del Cristo. Y hablaron de juicio y de salvación. Al punto que hemos establecido que el Antiguo Testamento señalaba que un remanente sería salvo. Que un grupo, por la gracia y la misericordia de Dios, sería preservado. De la misma manera que en el tiempo de Noé, por la gracia y la misericordia de Dios, 8 personas fueron salvas en el arca. El resto murieron. Luego que se establece esa primera ilustración, donde usted puede ver que mientras la estudiaba hay un cierto patrón, si se puede decir. Hay algo en estas 5 ilustraciones tipo el mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis. Se sigue cierto patrón. Vemos que no entendieron uno y otros entendieron. No entendió. No entendieron, entendieron. Los que no entendieron, no velaron. Los que entendieron,
velaron, construyeron el arca. ¿Y qué sucedió? Juicio. Unos entraron al arca y otros quedaron fuera. Entramos entonces a la segunda ilustración o advertencia. ¿Y qué vemos en la segunda ilustración o advertencia? Se habla de un padre de familia que hipotéticamente, si él supiese, si se le anunciase que su casa ha de ser, alguien va a entrar a su casa, él haría los preparativos para no dejar que el ladrón entre a su casa. Jesús no había dado el día exacto y la fecha, pero sí había nuevamente establecido que iba a ocurrir dentro de una generación. Por lo tanto, el llamado era a velar. Pero dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Versículo 43. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces vemos que si supiese que su casa, este padre de familia, alguien está considerando entrar a robarle, se esperaría que ese padre de familia hiciese los preparativos para no permitir que alguien entre a su casa. Por lo tanto, se nos advierte a prepararnos y a no dejar minar la casa. Interesantemente, el concepto de la casa ya había sido expuesto por Jesús en el capítulo 23. Vuestra casa será dejada asolada porque la habían dejado minar. Se había convertido en una cueva de ladrones y esa casa era el templo. El templo sería destruido. Había sido minado. Vemos ante el anuncio de la posibilidad de un robo que el padre podría velar. ¿Cómo no velar? ¿Y cuál sería el resultado? El que no veló o no se preparó dejó minar su casa. El que veló no dejó minar su casa. Tercera advertencia o ilustración. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Versículo 45. Al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Cuando uno lee y ha estado seriamente estudiando Mateo, de solo yo leer el versículo 45 ya puedo recordar que había una parábola donde Jesús ya había abordado el tema de aquellos siervos que debían estar trabajando y que debían dar fruto a su tiempo, pero no dieron fruto a su tiempo, porque se habían adueñado de la viña de su amo, de su Señor. Esa parábola está en el capítulo 22 y capítulo 21 al final. Y nos referimos a la parábola de los labradores malvados. Que dicho sea de paso, la parábola de los labradores malvados ya anticipaba que por causa de que el liderato de la casa no había hecho lo correspondiente, y encima de eso mataron a aquellos que le fueron enviados, y al final Dios le envía a su propio hijo, pero lo matan. Él mismo les preguntó en su tiempo: ¿qué ustedes creen que merecen aquellos que hicieron todo esto? Y ellos mismos contestaron como David, ese hombre que le quitó esa otra ovejita que él, teniendo muchas, merece la muerte. Y Jesús les dijo que el reino le sería quitado y le sería dado a otro pueblo que produjera el fruto a su tiempo. Los discípulos quedarían a cargo, una vez Jesús se fuera, de continuar el mensaje de la propagación del evangelio
acerca de que el reino de los cielos se había acercado. Fue su encomienda en Mateo capítulo 10. Esa era la primera responsabilidad y tenían que ir sobre los judíos porque el juicio que vendría, no solo porque los judíos eran los que habían recibido el pacto de la promesa y porque ellos debían ser los primeros en entender que se estaban cumpliendo las escrituras, sino porque vendría el juicio que anunció Juan el Bautista desde Mateo capítulo 3. El hacha ya está puesta en el árbol y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Así que se describe a este señor que dejó al siervo. Y como verán en cada una de estas ilustraciones, y es importante, solo hay dos tipos de respuesta. Dos. Los que entendieron y no entendieron en los días de Noé. El padre que veló o el padre que no veló. El siervo que hizo, lo hallaron haciendo lo correcto, y el siervo que no hizo lo correcto. Las vírgenes que se prepararon, las vírgenes que no se prepararon. Aquellos que trabajaron sobre los talentos que se les dio y aquel que no hizo nada. Lo que debe preocuparnos en un sentido, porque no existen zonas medias. ¿Somos o no somos? ¿Estamos o no estamos? Y esto es importantísimo para la próxima ilustración, porque es la ilustración de la parábola de las 10 vírgenes. Cuando se hacía una boda en el tiempo de Cristo, que no duraba un día, por lo general duraban varios días, algunos establecen que mínimo duraba una semana. Ya podemos entender por qué el primer milagro de Jesús en Caná de Galilea se acabó el vino y fueron María a buscar a Jesús para ver si podía ayudar, porque la actividad duraba varios días y por las razones que fueron no hicieron los preparativos necesarios. Había más personas de la espera, desconozco, pero esa es la razón, duraba varios días. Déjenme poner un poco del contexto de cómo era la boda para que entienda la parábola, no para entrar en explicaciones de detalle y buscar significados que a nosotros no se nos ha mandado a darle significado, sino para entender cómo era la parábola en términos de que la parábola refleja, recoge una realidad que el pueblo conocía, y esa realidad era cómo se desarrollaba una boda. Ya que una familia había sido invitada, obviamente se habían dado los acuerdos porque las relaciones maritales se hacían entre los padres de familia. Los hijos no eran que se casaban con quien quiera, como es ahora, no era así. Los padres tomaban responsabilidad sobre ello, tenían cartas en el asunto por muchas razones que no voy a abordar ahora, pero así era y todavía sigue siendo en muchos lugares. Una vez se hacía esa invitación, debemos entender cómo era el proceso. Una vez dos familias se comprometían, el hijo con la hija o la hija con el hijo. Y era que había un tiempo que se llama el tiempo de desposorio. Ese tiempo duraba aproximadamente un año. En otras palabras, que lo que nosotros llamamos un noviazgo, que termina siendo en muchas ocasiones fornicación, paso para fornicar porque estamos en una relación que nos amamos. Lejos de eso, cuando dos personas realmente se iban a casar, se hacía un acuerdo y para efectos de la ley, como ya había el acuerdo verbal entre dos familias y se había dado un dote, para los efectos de la ley, ese matrimonio, aunque no se había consumado, pues no se consumaba hasta el momento de la boda y el acto de intimidad entre los que se casaban. Para los efectos, ese tiempo le facultaba al hombre específicamente que iba a llevarse a aquella mujer para prepararse y dejar todo listo para el día que él venía caminando con el amigo del novio, que Juan habló de eso en el Evangelio de Juan. Juan escribió cómo Juan el Bautista, cuando sus propios discípulos se quejaron o le dijeron, mira, el que tú bautizas ahora van y se bautizan más con él. Y él dijo, es necesario, porque él es el esposo y el amigo del esposo solo debe gozarse.
el amigo del esposo, que en ese caso era Juan el Bautista, observe cómo la Escritura nos da, y Cristo era el esposo ¿de quién? De los que vino a salvar la iglesia. En Efesios capítulo 5, dice la Escritura que había una procesión de casa del novio hacia casa de la novia, y tendrían ellas lo que tenemos hoy, una especie de damas, que serían las vírgenes, que estaban allí para cuando el novio viniese, se daba el anuncio y ellas salían a recibirlo y luego caminaban hacia la recepción o el lugar donde se iba a tener la actividad. ¿Qué sucedió en esta boda? Si lee después con calma, no tenemos tiempo para entrar en todas las particularidades, pero se nos dice que el esposo llegó a medianoche. Se retrasó. Llegó una hora que no se esperaba. ¿Y qué sucedió? No algunas, todas se durmieron. Todas. De momento se oye a la medianoche que viene el esposo y se despiertan. ¿Pero qué había sucedido? Que las insensatas no habían comprado aceite para sus lámparas. Por lo tanto, no podían irse en la procesión porque no estaban listas para salir con él, con el esposo y el amigo del esposo y los amigos hacia el lugar donde se iba a llevar la boda. Ya sabemos que le pidieron aceite a las que habían comprado, que representan a los verdaderos creyentes. Le dijeron, no podemos darles nuestro aceite. Vayan y compren. Pero en lo que ellas fueron a comprar, la procesión se desarrolla, llegan al lugar de la boda. Y se hace el paralelo con el versículo 37 en los días de Noé. Dios cerró la puerta del arca. La puerta se cerró. Se nos está diciendo que si no nos preparamos y no velamos a cada minuto y detalle, debemos andar con algún tipo de reloj profético para no perder ningún segundo, porque podríamos quedar fuera y perder nuestra salvación. Eso no es lo que dice el pasaje, todo lo contrario. El pasaje dice que aquellos que habían hecho lo propio, aun cuando se durmieron, participaron de la boda. Porque la salvación, a la larga y a la postre, es la misericordia y la gracia de Dios actuando sobre su pueblo. Se levantaron las que ya tenían aceite y participaron de la boda. Se nos dice que las otras eran parte de la iglesia, como tradicionalmente se viene a decir, porque eran vírgenes iguales y quedaron fuera. No. ¿Cómo lo sabemos, pastor? Porque cuando comenzaron a llamar para que les abrieran la puerta, el padre de familia, que de hecho esta no es la primera vez que Jesús hablaba de las bodas. Jesús ya había hablado en Mateo capítulo 22. Tenemos dos parábolas que se desarrollan de manera inversa. En el capítulo 21 tienes la de los siervos infieles o fieles, pero son los infieles en el capítulo 21, y luego la parábola de las bodas en el capítulo 22. Acá empieza con la parábola de las bodas y luego va hacia los siervos. Pero ya Jesús había hablado de la parábola de las bodas. Cómo el pueblo sería llamado, invitado, el evangelio sería proclamado, pero ellos no entendían, no escucharon, y no solo no escucharon, sino maltrataron, hirieron y abusaron a aquellos que pregonarían las buenas nuevas. Y ya Jesús había dicho en el capítulo 22 que el padre de familia, pues era la boda de su hijo, mandó a destruir y a quemar la ciudad. ¿Coincidencia en el relato? Ninguna. Correspondencia, congruencia. Así que tenemos nuevamente el que cuando llegara ese momento, los que estaban preparados
serían guardados o participarían de las bodas. Hay algo que pocas personas por alguna razón separan los eventos, pero la venida del Hijo del Hombre, aunque particularmente apunta al momento del juicio sobre Jerusalén, es un evento que realmente trae de la mano otro evento. No van separados, van unidos, no son simultáneos, pero son parte del mismo evento. Y es que la venida del Hijo del Hombre no solamente era el tiempo del juicio sobre Jerusalén, donde unos serían tomados, donde otros serían dejados, pero también daría paso a las bodas del Cordero. Es por esa razón que cuando usted lea el libro de Apocalipsis, cuando llegas al capítulo 19 y se da la última alabanza desde el reino de los cielos, porque la gran ciudad de Jerusalén ha sido juzgada e inmediatamente se dan las bodas del Cordero. Porque la llegada del Hijo del Hombre no solamente era una llegada en juicio, era la llegada según Daniel capítulo 7, en que el Hijo del Hombre tomaría el reino y se establecería un reino eterno y para siempre. La última ilustración, y en esta puedes tú ver lo mismo, yo en el bosquejo que le doy lo van a poder ver. Antes de pasar a la última, ve el bosquejo, tiene un siervo infiel, un siervo fiel. Las vírgenes tienes unas vírgenes insensatas, una sensata. Unas se prepararon, compraron aceite, no tendrían aceite, unas entraron a las bodas y otras no entraron a las bodas. La última ilustración que vemos se vuelve de nuevo sobre qué clase de siervos somos. Y creo que es importante ahora volver, ya que se repite la palabra siervo, que si somos siervos y si de verdad lo entendemos y lo somos, entonces Él es el Señor. Y eso parece algo muy sencillo de entender, pero parece que no lo entendemos en muchas ocasiones. Porque si yo me llamo un siervo de Cristo, eso no es un nombre para tratar de asumir alguna postura de, mira qué humilde el pastor, él se llama un siervo de Cristo. Él no es pretencioso, él es el siervo de Cristo. No es para ello. La Escritura lo recoge en términos de que si somos siervos y Él es nuestro Señor, se espera que entonces nosotros vivamos una vida rendida al Señor. Un siervo reconoce que aunque puede disfrutar muchas de las cosas que su amo posee, pues se le ha dado la gracia aún de que Él sea el mayordomo, valga la redundancia sobre las mismas. Él no es el dueño de las cosas. Pero vivimos en un mundo donde tenemos la tendencia desde pequeños y hasta se nos inculca esto es mío y esto es tuyo. Y tenemos una obsesión compulsiva, porque no podemos disfrutar de nada hasta que no sea nuestro. Total, nos matamos en la vida para lograr y obtener supuestamente ciertas cosas y después ni las podemos disfrutar. El verdadero hombre de Dios debe entender que todo le pertenece a Dios. Debe agradecer a Dios por lo que le ha dado, por lo que te ha dado. Si uno no se lo ha robado, si no han sido transacciones malvadas, porque hay gente que tiene, pero no es porque Dios los ha bendecido. Hay que hacer la distinción. Porque sí, la Escritura dice que Dios bendice, pero está el que tiene finanzas porque lo que ha hecho es robar, mentir. No declara lo que tiene que declarar, no hace lo que tiene que hacer. Pero si Dios te ha dado algo, lo que te ha dado, lo mucho o poco, según tú que Dios te ha dado, te lo ha dado para que te lo disfrutes, dice Eclesiastés. Y que esa es parte de su buena voluntad para con nosotros. No hay ningún problema en que te disfrutes lo que Dios te dio.
Pero no estamos en esta vida para acumular bienes ni riqueza. Debemos disfrutarlas como si estuviéramos en la casa de otra persona. Puedes estar, disfrutas todo, pero sin esa obsesión de que esto es mío. La Escritura dice en esa última ilustración que aquel señor, de acuerdo a la capacidad de cada siervo, pues él los conocía, él era el Señor. A uno le dio 5 talentos, a uno le dio 2 talentos y al otro le dio 1 talento. De acuerdo a las capacidades. Y que lo que le había dado no era de ellos, era de su Señor. No era para que lo malgastasen, lo usasen como quisiesen, sino que sobre esa base trabajasen para que cuando su Señor viniese, no hiciesen como el hombre que extendió su granero porque ya no le cabía más nada y quería un granero más grande. Sino que le podamos decir, Señor, hasta aquí nos has dado y mira, esto es lo que hemos hecho para tu gloria, esto es tuyo y sobre lo tuyo aquí ganamos 5 talentos más. Que de hecho no se trata esto para hablar de mayordomía, como se usa. Esta parábola en el contexto no tiene nada que ver con mayordomía. Es una parábola de juicio en un marco escatológico, donde lo que se nos está nuevamente advirtiendo es que Dios no nos va a juzgar sobre lo que no nos ha dado. Pero todo creyente, todo siervo de Dios, ha recibido de Dios gracia para ponerla al servicio. Y que cuando el Señor venga, Él se va a sentar a arreglar cuentas con sus siervos. Si usted observa el último siervo, se le llama siervo, pero no hay que darle explicación de que si eran todos cristianos, porque de nuevo, por eso explicamos que no estamos trabajando una alegoría y que no podemos estar empezando a darle explicaciones porque entraríamos en contradicción. Se lo pongo de una manera clara y voy a la parábola anterior. Si usted se pone, no, que las 10 vírgenes eran cristianas porque la palabra virgen implica que es que le pertenecían a Dios, entonces tendrías que concluir que no es el propósito de que el Espíritu Santo se le pudo ver algunas y que entonces era el aceite y como ya no tenían aceite, ahora se quedaron y cambias el contexto y dañas todo el mensaje, lo alteras. El propósito no es establecer eso. El propósito de la parábola nuevamente es que cuando el Hijo del Hombre viniese en las nubes, era el tiempo en el que Dios iba a juzgar la ciudad de Jerusalén. Claro, esa ciudad que iba a ser juzgada no eran piedras, no eran murallas, eran personas físicas. Y lo que se pretende en cada una de estas ilustraciones es que aquellos que escuchaban entendieran la seriedad de lo que se acercaba. Era un momento decisivo y determinante, porque se iba a cumplir la parábola de los labradores malvados. En ese juicio, el reino le sería quitado al pueblo de Israel y les sería dado al pueblo del nuevo pacto para que diese su fruto a su tiempo. No solamente tienes el fin del juicio del antiguo pacto, que finaliza con la destrucción de la gran ciudad y el templo, pues ya no es necesario, sino que ese mismo juicio da paso a lo que llamamos el periodo milenial, donde ahora el pueblo o la iglesia de Dios debe trabajar para el Señor y debe dar el fruto que Israel en el Antiguo Testamento no dio en un sentido, porque no todos eran. Pero a nosotros nos corresponde hacer nuestra parte, porque Jesús estableció que Él volvería por segunda vez.
Y tal vez usted está aquí y diría, bueno, pastor, si ya todo pasó en Jerusalén, si la venida del Hijo del Hombre era un juicio sobre los judíos, entonces me está quitando la esperanza para yo vivir. No, te estoy advirtiendo que de la misma manera nosotros somos llamados a vivir en espera de la segunda venida de Cristo. A tomar lo que pasó como una advertencia, no de que si somos verdaderos creyentes podríamos perder nuestra salvación, sino que en un día compadeceremos todos y daremos cuenta delante de Dios. ¿Cómo estamos viviendo? Déjame decirte que no deberíamos hoy disponer nuestra vida, que sea una vida mejor, por juicio. Si eso es, lo lamento por ti. La razón que debería llevar un cristiano a vivir una vida de santidad y una vida de entrega, una vida de espera de Dios, es la gracia que ya hemos recibido. Nuevamente, si Cristo no es suficiente para ti, si no te complace Cristo, si lo que Él ha hecho por ti no es lo suficientemente significativo para comprometerte, para entregarte, para darte, para servir, nada lo va a hacer. Nada lo va a hacer. Así que es una buena hora para uno tomar cada una de estas advertencias y uno evaluar su vida. ¿He entendido el Evangelio o no lo he entendido? ¿Mi casa ha sido minada porque la he dejado minar? ¿O he vivido y vivo de manera preparada porque sé que el ladrón podría tratar de entrar en cualquier momento? ¿Soy un siervo al que cuando sea llamado delante de Dios en el momento que sea, seré hallado sirviendo al Señor? ¿Estoy preparado como aquellas vírgenes, contento y gozoso para el regreso de mi Señor? Con la salvación he recibido gracia, dones de gracia para el servicio. ¿En qué manera sirvo al reino? ¿En qué manera contribuyo a la gloria de Dios? Es tiempo de evaluar nuestras vidas. Pues cada uno de estos eventos están allí no solamente para contemplar lo que iba a ocurrir, ocurrió en un momento dado, sino como Pablo escribe en 1 Corintios 10 sobre la base de eventos pasados del peregrinaje del pueblo en el desierto. Dice, estas cosas han sido escritas y han sido preservadas para que nosotros, en tiempo presente, Pablo le dijo a la iglesia, nos evaluemos. No tenemos que estar con la presión de que viene un juicio mañana para prepararnos. Deberíamos prepararnos en un sentido porque queremos vivir una vida agradable a nuestro Señor. Porque no tenemos cualquier Señor. Porque nuestro Señor con amor eterno nos amó. Porque aunque somos meros mayordomos en este tiempo, no es menos cierto que cuando Él regrese, no nos dará un pedacito de tierra, podremos disfrutar de toda la creación. Lo que nuestro Señor nos advierte y nos pide es que no hagamos de este lado de la historia y nos cuidemos de querer hacer de este lado el cielo nuevo y la tierra nueva. Que no nos acostumbremos a este tiempo y nos olvidemos que somos peregrinos y extranjeros. Porque no hay nada de malo de saber y entender que vamos a disfrutar de toda la creación. Pues Dios no necesita caminar por un monte o meterse en un charco, un río. Dios creó esas cosas para nosotros y las vamos a disfrutar. Pero todo, hermano, debemos disfrutarlo a su tiempo, en su momento. Cuidado de no querer
adelantarte y terminar adueñándote y terminar maltratando a aquellos que te anuncian la verdad, porque te acostumbraste a vivir un tipo de vida que no fue la vida que tu Señor te llamó a vivir. Dios nos ayude a poder discernir y a tomar muy en serio. El próximo domingo voy a tratar de tomar entonces la parte restante del versículo 31 a terminar el capítulo, y voy a tratar de en ese sermón abordar específicamente, porque creo que ese momento es el propicio para hacerlo, las dos partes que acabo de decir en el sermón que están de la mano cuando Jesús viniese en su venida. El tiempo de siega, de juicio, lo vimos en Apocalipsis 14, y también el establecimiento de las llamadas bodas del Cordero, o el momento en que se consuma la relación por su iglesia. Solo le adelanto algo para que vea lo maravilloso. Cuando uno lee Efesios en el capítulo 1, pasamos un detalle casi siempre por alto, donde se nos dice que una vez fuimos creyentes, se nos dio o se dio una dote. Se le llama, tiene nombre, el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el momento para efectos? Si entendió mi explicación de cómo se lleva a cabo el matrimonio, para los efectos, una vez se da el dote y se entra en esa relación de pacto, para los efectos es como si ya estuviesen casados. Pero la consumación de su relación con su iglesia no se iba a dar hasta que viniese el juicio, para que pasase el antiguo pacto y formalmente se estableciese el periodo milenial o la iglesia reinando sobre la tierra. Pero hablaremos más en el próximo sermón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, este espacio, esta oportunidad, este privilegio que nos concede de poder trazar tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a tomar conciencia de lo que tu palabra enseña, a no tomar tu palabra como algo que no tiene aplicación o que fue para otras personas y eso no tiene nada que ver conmigo. Ayúdanos a evaluarnos, ayúdanos a meditar en nuestros caminos, a ver qué clase de hombre y de mujer, de siervo somos. Te damos gracias, oh Dios, porque finalmente y al final sabemos y a la postre que lo que somos es por el puro afecto de tu voluntad, por razón de tu bendito plan, porque tú nos salvaste, nos amaste, Señor. Te pedimos, oh Dios, que nos hagas conscientes de una manera especial de ese amor, para que al entender la altura, la anchura, la profundidad de ese amor, podamos hacer como Pablo le dijo a los Corintios, que ese amor lo tocaba, lo impulsaba a vivir para aquel que su vida había dado por él. Que así podamos vivir nosotros, Señor, vidas dignas, vidas que testifican la gracia de aquel que nos salvó, vidas que puedan mostrar que no creemos ser dueños y amos de nuestra vida, sino que fuimos comprados a precio de sangre y que con gozo y alegría podemos llamarnos esclavos de Cristo. Pues no hay mayor privilegio que llamarnos esclavos de Cristo, y estamos conscientes de que no hay libertad sin ser esclavos de Cristo. A ti sea la gloria y la honra en Cristo Jesús, Señor nuestro.